estamos a puertas de tener una elección general y además vamos a conversar también con el doctor del Castillo sobre la citación al Poder Judicial el día de hoy de nuestros compañeros de Willax Televisión. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Bueno. A ver, son precandidatos todavía, ¿verdad? Y es usted uno de los que también va a postular al interior del partido con la finalidad de poder obtener el consenso y postularse a la presidencia de la República. Ese es un tema bien importante. Sí. ¿Por qué? Porque en el APRA pues, no hay dueños. Nadie alquila un vientre, ¿no?, para postular, ni es una persona que es el candidato natural. Ahí hay una elección democrática interna que vamos a tener y a quien salga elegido todos los vamos a apoyar. Así es que ¿quiénes son los precandidatos además de otro de los que usted mencionó a saber, ¿no? Y le agregaría a Omar Quesada, creo que también lo ha mencionado. Hasta ahora esos son, pero más que suficiente, que un partido haya 4 o 5 precandidatos es muy bueno. Bueno, y que demuestra también incluso la democracia interna al interior del propio partido. Por supuesto, ¿no? y esto implica una movilización. Todos nos estamos yendo a provincias, a los distritos de Lima, a las zonas, diversas zonas del país. Entonces, muy bien, es una dinámica interesante. Interesantísimo. Entonces, ahora usted mismo se encuentra, como me lo está comentando esta mañana, en campaña de cara a lo que va a ser la presentación de su propuesta. Pero digamos, ¿cuál es el planteamiento de Jorge del Castillo? Primero para convencer a su partido y después para convencer a los peruanos de llegar a la presidencia de la República. Sí, creo que hay una identidad entre los argumentos para el partido y los argumentos para todo el país, ¿no? Yo diría que el punto número 1 es el tema de la seguridad ciudadana. O sea, sin seguridad ciudadana no hay posibilidad de que podamos avanzar otras cosas. Por ejemplo, la propia economía, que tiene una enorme expectativa, pero se ve trancada por la inseguridad. Entonces ahí hay un punto central. Y esto nace del principio de autoridad del presidente de la República. Esto no se puede delegar a cualquiera, ni tampoco se puede mantener en el desorden que estamos ahora. En los últimos 6 años hemos tenido 31 ministros del Interior. ¿Cómo podemos gobernar 6 presidentes, 1 por año, y 31 ministros del Interior? Es imposible. Bueno, los resultados los vemos hoy día, ¿no? Con el nivel de extorsión ¿Y sabe por qué? que estamos viviendo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando a la política llega gente improvisada, no preparada, que no ha estudiado el Perú, que no lo ha recorrido, que no lo conoce, que no conoce la psicología de la gente, tenemos estos problemas de improvisación. No saben cómo resolver un tema simple, peor serán por los complejos, ¿no? E incurren en los temas que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Temas menores se convierten en temas enormes porque empezaron con una mentira. Entonces, creo que este factor de saber qué hacer, el APRA ya tiene un plan de seguridad ciudadana, ya lo hemos redactado, ya lo tenemos listo, está para implementarse. No vamos a llegar ahí a ver cómo va. Claro. ¿Cómo experimentamos? Sino de frente atacar la cosa. Ahora, la decisión que ha tomado el partido de presentarse solos, ¿no?, de no hacer ningún tipo de alianza, sino de presentar una plancha con candidatos exclusivamente del APRA, ¿a qué es lo que responde? Porque de acuerdo a lo que algunos expertos, digamos, de cara a lo que va a ser las elecciones de 2026, dicen, es mejor que se formen ciertas alianzas de pronto, por ejemplo, lo que ha sucedido con el señor Quiabra, ¿no?, y el PPC, que es una alianza que se va a presentar. Pero ¿por qué el APRA tomó una decisión diferente? Porque el APRA hizo un estupendo gobierno y creo que nosotros tenemos que tomar como referencia esos muy buenos resultados del año 2006 al 2011. Es decir, mira, nosotros podemos en la primera vuelta avanzar solos. En la segunda vuelta uno ya busca aliados y amigos y seguramente gente que naturalmente te va a apoyar. Y si eres gobierno tienes que tener la muy buena capacidad de convocar a terceros, a gente competente, de alto nivel, que nos ayude a gobernar, como hicimos en el gobierno con el presidente García. Entonces, no es que uno tenga rechazo a grupos, no es eso. La prueba es que de 43, solamente 2, ¿no?, se han hecho alianzas bipartidarias, ¿no? O sea, no estamos en 43, estamos ahora en 41. Ok, veremos lo que pasa, pero si la gente tiene claro que aquí no hay improvisación, que no hay aventurerismo, que los que entramos somos los mismos que salimos y no una manga de tránsfugas que se va por aquí y por allá, que tenemos como tema 1 la seguridad, el tema 2 tiene que ser la economía.
¿Y por qué tiene que ser la economía? Porque una buena economía sustenta mejor educación, sustenta mejor salud, una primera línea de salud para la población, el desarrollo de infraestructura y más trabajo, ¿no? Ahora, ¿cómo le ha ido al APRA políticamente y claro, en temas de elección popular en los últimos años? No han logrado, por ejemplo, tener una bancada en este Congreso. Pero le explico por qué. ¿Cree que eso va a jugar en contra? Porque aunque si bien es cierto se reconoce que es un partido organizado y ordenado, además que tiene muchísimos años en lo que viene a ser la escena política, no ha logrado posicionarse dentro del juego político en los últimos años. Y le explico por qué. Porque el señor Salas Arenas, porque le dio la gana a ese comunista que se metió de presidente del jurado, nos sacó de las elecciones, a nosotros y al PPC. Y creo que algunos más por ahí. Dije, no es que perdimos ninguna elección, no pudimos participar, no nos dejaron participar. O sea, ¿ustedes consideran que gozan de la legitimidad y del respaldo popular para poder nuevamente asumir un puesto de representación? Parcialmente, lo que nos corresponde, yo no digo mayoritario en estas circunstancias, pero a veces no hay más que por ahí no venga, ¿no? Pues estaríamos nosotros en el Congreso actual, nos estarían aplastando, ¿no le parece? Jorge Cuba está prófugo, fue viceministro en el gobierno de Alan García, ¿no? El señor le han dado una pena de 21 años de cárcel y ha decidido irse del país y no responder ante el juez. Le hago la pregunta porque si bien es cierto las responsabilidades terminan siendo individuales en algunos casos, claro, sí que fue un representante en su momento importante como ministro de viceministro, ¿no?, de Transportes y Comunicaciones. Pero él es un funcionario de carrera. En primer lugar, él no es aprista, nunca lo ha sido. ¿Ah? Él y las otras personas que están sentenciadas con él no son del partido, son funcionarios de carrera que venían de antes. Y este tema empezó con una sospecha, como si alguien hubiera cobrado una coima para darle al presidente García. Así empezó la hipótesis. Bueno, el tipo está sentenciado con otros y no hay una palabra que digan, oye, aquí le dimos a alguien, al presidente de la República o a alguien más. Eso no existe. Han asumido, bueno, asumido es un decir porque este señor Cuba se ha ido del país. Ahora, ¿por qué se ha ido del país? ¿Qué estaba pensando el fiscal Domingo Pérez o el juez correspondiente, principalmente el fiscal, que no renovó el impedimento de salida? Se ha ido por el aeropuerto bien contento, tomó un avión y se ha ido del Ecuador. Claro, el fiscal Domingo Pérez le echa la culpa al Congreso, ¿no? Dice que por culpa del Congreso él se ha ido porque ya no se podía extender más el plazo de prisión preventiva. Pero a ver, tampoco las prisiones preventivas son eternas, pero ¿no? Obviamente. Se supone que debe tener un límite, sobre todo si no hay una sentencia todavía. Todos queremos que los corruptos respondan y paguen y asuman su responsabilidad, pero se supone que el derecho también debe aplicarse de una manera coherente. Este señor dejó el cargo en el 2011, creo, o 12. ¿Cuántos años estamos? Estamos en el 2025 y Domingo Pérez estaba pensando en las musarañas. Además, una cosa es la prisión preventiva, que obviamente tiene que tener un límite, pero es un abuso lo que hacía este sujeto. Y otra cosa es el impedimento de salida del país. ¿Y de quién es la responsabilidad que le pongan el impedimento? Él. De José Domingo Pérez, de pedirlo. Porque él tenía que haberlo pedido, ¿acaso lo pidió? Vamos a hablar ahora de Además, le levantaron, él tenía un impedimento y se lo levantaron. Vamos a hablar ahora de lo que va a suceder hoy en el Poder Judicial, porque hay periodistas de esta casa televisiva, doctor del Castillo, que han sido citados, ¿no?, en un hecho que sinceramente a nosotros nos preocupa muchísimo, porque tiene que ver con amenaza, criminalización de la función de los periodistas, ¿no? Y tiene que ver también con la fiscal Marita Barreto y toda una investigación fiscal que se habría llevado a cabo de manera secreta, o sea, sin que las partes involucradas, los supuestos acusados como Augusto Sonda y Carlos Paredes, Milagros Leiva y los demás compañeros, hayan sido siquiera notificados de ese proceso oportunamente, a tal punto que ellos se enteraron por un tuit, ¿no?, por un mensaje en internet de que había un proceso en su contra. ¿Cuál es la lectura que usted hace también, doctor Castillo, de lo que está pasando y lo que en este momento, el día de hoy, van a tener que afrontar estos periodistas? Dígame, del Castillo, porque el Castillo tiene la cana, ¿no? Del Castillo. Okay. Bueno, fíjense, esto es ni más ni menos que persecución política y un atentado a la libertad de expresión. Déjenme expresarle mi solidaridad con los periodistas de este canal y con cualquier otro periodista que se sienta afectado o atacado por esta organización
No voy a decir más para que no me vayan a enjuiciar por decir alguna No vaya a ser que palabra también le abran una investigación Bueno, secreta. ya lo he intentado varias veces, ¿no? Por ser abogado de Patricia Benavides me querían meter en una organización criminal como si ser abogado fuera parte de una, ¿no? Más aún si trabajas ad honorem en una causa. Lo concreto es que aquí este atentado contra la libertad de expresión pretende poner todas sus fuerzas, y fíjese el error de Delia Espinosa, volver a poner a Marita Barreto en un punto donde va a atacar no solamente periodistas, los siguientes van a ser los militares. Una Fiscalía de Derechos Humanos ahora, ¿no? Por supuesto. Dejó el EFICOP y la han reubicado en ese. Y más bien deberían retirarla de ahí, porque acaba de tener una imputación de haber recibido $1 millón, ¿no? O parte de eso. ¿Y dónde está la Fiscalía cuando sale una noticia de ese tipo? Dice, noticia criminal, se abre investigación. ¿Ya le abrió investigación a Marita Barreto? Absolutamente nada. Entonces, fíjese cómo hay una doble vara en estas cosas, ¿no? Hay que ser claros y justos. Hay que defender la libertad de expresión y confío que no haya juez que se preste para una barbaridad de esta naturaleza, ¿no? Ahora, lo que se va a ver el día de hoy, doctor, es en el juzgado de violencia de familia, ¿no? Lo que está solicitando Marita Barreto y lo que el juez va a determinar si le otorga o no, es una medida de protección, supuestamente por un acoso sistemático. Pero claro, hay que recordarle a los televidentes de Willax que todo esto inicia cuando en el programa Contracorriente los periodistas de ese programa de televisión revelan que Marita Barreto tiene una casa de $500,000 en el sur de Lima. Entonces, ¿cuál es la lectura? El periodista investiga, demuestra con pruebas que aparentemente no existiría una coherencia entre lo que la fiscal gana y lo que la fiscal gasta. No hay de ninguna manera. ¿No? Y entonces, claro, ella va y dice, acoso, denme medidas de protección, pero cuyo objetivo principal es que los periodistas no puedan seguir investigándola, ni siquiera hablando de ella. Con ese criterio, cualquier persona investigada ante ella tendría que decir acoso, y ella acosada de verdad, y secretamente. Es más, ahora con este nuevo elemento de juicio que da un señor Torres, que de paso tengo entendido que el fiscal encargado del caso no lo cita, nunca lo ha citado. ¿Por qué? Porque quieren impedir que él declare lo que ha dicho, lo que ha tenido que decir a la prensa, precisamente en este canal. Entonces tiene que ser, una vez más, la prensa libre la que saque a la luz algo, porque hay fiscales que siguiendo determinadas directivas no cumplen su deber. Si una persona está diciendo, oiga, yo tengo este dato, pues lo menos que puedes tomar es una declaración. Pero no, ni lo citan, no les interesa. Ni lo citan, es verdad. Entonces, aquí lo que hay que buscar es el hilo, puede haber, yo no lo sé, entre el presunto pago y la compra de la casa o la construcción de la casa. Ahí, porque usted bien dice, no es posible que un sueldo de un fiscal Claro, ¿cómo se justifica? vaya a pagar como la hace, ¿no es cierto? Una casa que cuesta, sabe Dios. Entonces, y que la está vendiendo en una suma considerable. Ella misma ha salido. Ella misma lo muestra y lo ofrece. Claro. Muchas gracias, doctor Jorge del Castillo. Es verdad esto, vamos a estar nosotros. Muchas gracias. No, encantado y feliz 28 más bien para todos los televidentes y a usted. De acuerdo, gracias. Igualmente, vamos a estar muy atentos a lo que va a ser la audiencia el día de hoy a las 9 de la mañana en este juzgado de violencia familiar. Además, que como hemos escuchado a la doctora Vilcatoma, abogada del periodista Carlos Paredes de esta casa televisiva, ni siquiera tiene competencia la Fiscalía de Violencia, el juez de violencia. Entonces, ¿por qué se admite una denuncia de esta naturaleza, no?